Modo Opinión presenta la entrevista. Muy buenas tardes, seguimos aquí en Modo Opinión, 12:30 de la tarde ya, y tenemos con nosotros a Gineuri Díaz, analista política, especialista en defensa y seguridad y también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenas tardes, Gineuri, bienvenida a Modo Opinión. Muchas gracias por la invitación a Julia, a ti, Samuel. Yo encantada de estar aquí con ustedes en este domingo, y cuando venía escuchando pues ese análisis que hacía Julia tan atinado sobre la ciberseguridad en la República Dominicana. Y entrando en materia técnica, en principio, con relación a todo este tema de la seguridad, tú sabes que según los principales sondeos, no la última Gallup, que también lo refleja en su segundo tema de mayor relevancia por la ciudadanía encuestada, pero eso ha venido arrastrándose de casi todos los gobiernos. Las personas identifican como el principal problema que les afecta el alto costo de la vida, pero también la inseguridad ciudadana, los atracos, etcétera. ¿Cuál es la perspectiva que hay? En una ocasión consultamos con una especialista y ella dice que eso era percepción. ¿Es una percepción o una realidad en República Dominicana el tema de la inseguridad? ¿Ha aumentado? Pudiéramos hablar en los dos aspectos, ¿verdad? Dándole la razón, por ejemplo, al especialista en lo que se refiere a la seguridad, porque la seguridad es la percepción que tiene cada ser humano de sentirse seguro. Ahora, hay una realidad en cuanto a los niveles de inseguridad que actualmente vive la República Dominicana, y es que han aumentado. Ojo, quiero aclarar que lo que estaba hablando Julia, antes de yo incluso intervenir, es en cuanto al tema de la ciberseguridad, que sí hemos avanzado y que actualmente, de hecho, la última publicación que se hizo en el ranking gubernamental a nivel internacional, nosotros de estar en la posición número 58, ahora estamos en la posición 28. O sea, estamos más cerca de la posición número 1, ¿verdad? Porque según vamos disminuyendo en cuanto al ranking, es que estamos avanzando en cuanto al tema de ciberseguridad, aunque en gobiernos anteriores, por ejemplo, también de estar en una posición, por ejemplo, antes de estar en la posición 58, estábamos en la posición 76, y así hemos ido disminuyendo prácticamente 20 puntos, lo que significa un avance en cuanto al tema de la ciberseguridad. Bueno, pero el tema de ciberseguridad, ok, eso es tecnologías. Claro, por eso lo aclaro. Ahora, en cuanto al tema de la seguridad, y específicamente seguridad nacional y seguridad ciudadana. Eso es que le importa a la gente no le importa que, son pocos los que son hackeados. Pero debe de existir, me imagino, alguna relación, porque una cosa no se debe tampoco desligar de la otra. Yo me imagino cómo tú puedes tener un avance en estos términos y a nivel de seguridad ciudadana no, porque nosotros ahora mismo estamos manejando tecnología en la seguridad. Claro, lo aclaro incluso es porque la gente puede confundir y decir, por ella está contradiciendo lo que Julia dijo, y no es así. En cuanto a los niveles de estamos hablando, una cosa es seguridad nacional, que incluye varios aspectos incluso del poder nacional. Estamos hablando poder en cuanto a la economía. La seguridad nacional es muy amplia: seguridad ambiental, ciberseguridad. Pero lo que se refiere a seguridad ciudadana, que es seguridad interior y seguridad pública, los niveles de inseguridad han aumentado en la República Dominicana. Y no se trata, de hecho, de hablar cuando la gente dice, pero siempre hemos tenido niveles de inseguridad. Sí, pero porque la seguridad nunca se disminuye al grado cero. Incluso países que son muy estables a nivel económico y que manejan niveles de inseguridad muy bajos, aún existen niveles de inseguridad. En la República Dominicana actualmente tenemos los niveles de inseguridad, hablándolo ya específicamente, que es por donde donde se mide, es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Actualmente, el último informe que se encuentra en el Centro de Análisis del Ministerio de Interior y Policía, y que también hay un informe del PNUD que avala estos datos, está en 12.3. Y al término, a junio, aunque el Ministerio de Interior y Policía no lo ha publicado, hay un informe también que hizo el Observatorio de Seguridad Ciudadana de Fonglode, que muestra que los niveles de inseguridad, con datos, ¿verdad?, comprobados, están en 13. Estamos hablando al término del año 2022. No es percepción. Claro, los niveles de inseguridad han aumentado en la República Dominicana. Estaban al término del gobierno pasado, a agosto del año
2020 en 9.2, esta tasa de la que estoy hablando. Aumentó a 11.1 en el año 2021 y luego a 12.3 a junio del año 2022. Esta tasa era de 21.9 al inicio del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2012 y fue disminuyendo cada año hasta terminar en 9.2 en el año 2020. Y Gineuri, ¿a qué se debe? ¿A qué tú entiendes que se debe que haya aumentado esa tasa? Los niveles de inseguridad, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad ciudadana, la seguridad ciudadana, siempre yo explico el término, el significado del concepto, es la convivencia de los ciudadanos entre sí y el evitar los actos violentos entre los mismos. Aunque no se trate de delincuencia como tal, de hurtos, de robo, si hay un incidente entre dos ciudadanos violento, un acto violento, es inseguridad ciudadana. ¿A qué se debe esto? Al incremento al incremento de la situación, de verdad, de la crisis económica, por ejemplo, en nuestro país. Hay muchos especialistas que osan decir que no existe una relación, pero en mi caso particular yo sostengo la tesis de que la economía es directamente proporcional al tema de la seguridad. Y muestra de esto lo es Alemania, donde los niveles económicos son muy estables y por tanto los niveles de inseguridad son muy bajos. La crisis económica, los niveles, el incremento de la inflación hace de hecho que la gente, por ejemplo, que no tiene sus necesidades básicas cubiertas, opte por incluso hacer hurtos menores y a veces la gente dice, pero eso no es un motivo para delinquir. Sí. La desesperación, tú no lo sabes. Claro, la situación económica desencadena los niveles de inseguridad, así como también, por ejemplo, luego de esta situación post-pandemia, post-COVID, yo entiendo que el gobierno debió hacer una campaña de concientización en cuanto a evitar la violencia entre los ciudadanos. Por ejemplo, la gente luego del COVID quedó con temas psicológicos, mucha gente quedó con problemas de violencia, mucha gente al estar en tanto tiempo en confinamiento, el sistema psicológico de todos los seres humanos cambió. Nosotros ahora vemos la vida desde otra perspectiva. Quizá deberíamos de verlo desde una óptica, ¿verdad?, en cuanto a lo espiritual. Yo, porque de hecho soy cristiana y hablo mucho de este tema, deberíamos verlo desde otra óptica, pero lo estamos viendo. La gente lo que ha hecho incluso es irritarse, quedar como con temas, secuelas psicológicas que desencadenan que la gente sea más violenta. Por eso vemos a veces que la violencia, aunque no sea se esté hablando de hurtos o de robos, se dan muchos actos violentos entre los ciudadanos. Sí, y claro, creo que desde el Ministerio de Interior y Policía debería de iniciarse una campaña de concientización en cuanto a disminuir los niveles de violencia, además de que creo que las políticas que ha llevado a cabo el gobierno, aunque han sido conceptualizadas de una manera que pudieran dar al traste con la disminución de los niveles de inseguridad, no se han materializado, no se han operativizado de la manera adecuada. Y miren, por ejemplo, en el día de ayer, donde vimos que en un evento, de hecho, del gobierno, pues se dio un robo de 4 masivo. Exacto. Entonces, la gente lo que dice, imagínense, si eso es al gobierno, creo que en cuanto a la seguridad ha sido de los temas que el gobierno ha mostrado deficiencia. El tema narcotráfico, ¿tú crees que ha incidido de manera importante en esa percepción que tiene la gente? Más que percepción, por eso digo, percepción de que la gente se siente insegura, pero la gente realmente está insegura, porque es lo que la gente está viendo y lo que está sucediendo. Y obviamente el microtráfico es un factor determinante en el tema de la inseguridad, sobre todo en los barrios, donde se dan incluso altercados entre bandas, donde se dan estos pues actos delincuenciales que inciden directamente en lo que tiene que ver con la inseguridad. Y debo aclarar que de hecho el presidente de la República, por ejemplo, en su último discurso dijo que habló de los decomisos de droga que se han tenido en su gobierno y destacó de hecho que se han hecho más decomisos que lo que se hicieron en los gobiernos pasados, lo cual incluso la cifra que el presidente daba durante el discurso era mucho menor a lo que había hablado de hecho en junio del año 2022. Por ejemplo, el presidente en su discurso dijo que se habían decomisado alrededor de 30 toneladas en este gobierno, en su gestión, pero en junio del año 2022 el presidente dio unas declaraciones y dijo que se habían decomisado alrededor de 60 toneladas en su gobierno, que era mucho más de lo que se había decomisado. Un error en el discurso. Tampoco no lo maltrates. No, creo que es porque recordemos que el presidente no es el director del control de drogas, le ponen el discurso y él da el dato. Obviamente, yo he hablado incluso, aunque no crean, he hablado a favor de eso, de que recuerden que él tiene asesores y personas que le hacen el discurso. Los que están equivocados en los datos que dan ¿El comandante Ulloa?
los asesores, quizá no directamente, pero tendrá una persona que es quien da estos datos para el discurso. Pero también debemos aclarar, y creo que de esto el presidente probablemente desconoce o no le hayan hablado sus asesores, que existe un informe, un reporte que hace la ONU cada año, que es el Drug World Report, que establece que se decomisa alrededor del 20% de la droga que existe en el mercado. Lo que quiere decir que cuando existe mayor decomiso es porque existe mayor droga en el mercado. Claro. Y también hay una realidad, y esto de hecho se encuentra en los informes de la Dirección General de Control de Drogas. El kilo, por ejemplo, al término de la gestión pasada, el kilo de droga en la República Dominicana costaba alrededor de $15,000. Actualmente cuesta alrededor de $5,000. Y es ahí se establece lo que oferta dice y demanda. Oferta y demanda. Hay más droga en el mercado, está más Un más kilo barata. ahora mismo vale $5,000. Eso es lo que está establecido según los informes que se tienen de seguridad en cuanto al tema de lo que tiene que ver con la DNCD y la droga en la República Dominicana. La reforma policial. ¿Por qué se siente que ha quedado en el limbo, que no ha tenido avances y que por el contrario, lo que se siente es que ha quedado tan ralentizada que se ha echado para atrás? Yo creo que más que no tener avances, en esto debo dar crédito a las personas que están trabajando en este tema y aclarar que de hecho subí un video a mis redes sociales en el día de hoy de que la reforma policial no es un tema ni es un proyecto que haya iniciado específicamente en este gobierno. En este gobierno se le llamó reforma de la policía específicamente, pero la reforma de la policía se inició desde la gestión pasada y ha tenido avances, y fruto de esos avances es la disminución que se tuvo, y que de hecho yo hablé al inicio de esta intervención, que se tuvo desde el 2012 al 2020. Por ejemplo, las mesas municipales de seguridad y género, que el gobierno las atribuye a la reforma de la policía y la atribuye como un proyecto suyo, se iniciaron en el año 2013, en el primer gobierno del presidente Danilo Medina. Estas mesas se establecieron en los diferentes municipios de la República Dominicana. Debemos agregar también que la ley, la 590-16, que rige la Policía Nacional, también se hizo en la gestión pasada, y en este gobierno se hizo el reglamento de aplicación. Entonces, en ese sentido, yo quiero aclarar además que el gobierno ha trabajado en la reforma, ciertamente, a paso lento, pero ha trabajado, porque el mismo presidente ha admitido que el problema de la Policía Nacional no es un problema que se va a resolver en 2 días. No, eso se sabe, pero pusieron a Vila. Y Vila no ha dado pie con bola. Lo que pasa es que él dijo durante su gobierno, y eso es lo que durante la oposición, en su plan de gobierno, y es lo que la gente le ha reclamado. El presidente decía: yo voy a solucionar el problema de la inseguridad inmediatamente llegue y la Policía Nacional al gobierno. Y de hecho hablaba del famoso plan Giuliani. Cuando él llega al gobierno, admite que no es un problema que se pueda resolver en 2 días, que ellos han ido haciendo avances, han trabajado en lo que se ha podido, pero hay muchos planes y proyectos que ellos han conceptualizado y no han operativizado de la manera adecuada. El papel lo aguanta todo. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión.